Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Y ahora sí vamos a conversar de corrido con la doctora Marcela Beas, pediatra. Esta es una de las especialidades más hermosas porque de ahí define, ¿cierto?, nuestra salud de la población. Doctora Beas, ¿cómo está? Hola Carolina, mucho gusto de estar contigo. Muchísimas gracias, al contrario, que nos dedique estos minutos para que conversemos de temas que son no solo generales que afectan a todos, sino que son de candente actualidad. Doctora, ¿cómo fue que llegó a la pediatría? ¿Por qué le gusta esto y por qué cree usted que es tan importante esta área en todos los países? Bueno, la pediatría es en el fondo el inicio de los controles que hay que tener en la vida. Yo siempre quise ser pediatra desde que estudiaba medicina. El primer internado que hice lo hice en pediatría y ahí ya me convencí que este era el camino. Y me gusta la conexión que tengo con los niños y con los padres, sobre todo con las madres, que necesitan a veces bastante información. Hay que recalcar siempre el tema de la salud, de la vacunación, de la alimentación. Es un aporte que uno hace, aparte de ver todas las patologías, digamos, de los niños. Claro, aquí es muy importante recalcar que la pediatría, así como la obstetricia, ojalá no hubiera pacientes, ojalá no hubiera enfermos, sino que controlara poblaciones sanas. Y eso es uno de los aspectos muy importantes. Pero todavía no me contesta la pregunta por qué a usted le llegó al corazón esto de la pediatría y sobre todo entendiendo que es una especialidad principalmente ambulatoria. Mira, yo tuve influencias de mis padres eran médicos. Ambos. Claro, mi madre era ginecobstetra, mi papá era médico general, cirujano, y la verdad es que de ahí empezó como la influencia en la medicina, y dentro de las especialidades yo me enamoré bastante de la pediatría cuando, como te digo, empecé a hacer el internado de pediatría antes de recibirme, y después ya empecé a ejercer como pediatra, y siempre me ha gustado, o sea, viene un poco en los genes y también en los gustos personales, ¿ah? Claro, ahí, Sí, ahí ya tenía esa cercanía con los bebés, con la ginecobstetricia. sí. Doctora, entonces vamos conversando de inmediato. Hoy día estamos conversando con la doctora Marcela Beas, pediatra de Sana Salud y SNAP. Cuéntenos un poquito, ¿cuál diría usted que son las dos o tres grandes áreas que hay que abordar en la pediatría hoy en Chile? Tenemos pantallas, ¿cierto? Que a los niños los atraen, los tienen sedentarios, sentados, en vez de que salgan a jugar. Tenemos justamente el problema del peso en los niños, el tipo de comida, de alimentación que están recibiendo. Y también tenemos esta pérdida del control o del contacto de persona a persona por esta pandemia de COVID. Cuéntenos en su visión qué le falta a esa lista, qué es lo que hay que agregarle para seguir como mejorando la salud en nuestros niños. Mira, yo encuentro que lo fundamental en la pediatría, como digamos una información a los padres, es que nunca se salten los controles pediátricos, y lo Perfecto. que realmente se produjo una interrupción de los controles durante la pandemia, y eso también nos llevó a los temas que tú tocaste, al tema de la malnutrición, la obesidad en los niños, incluso hasta los adolescentes. Yo veo pacientes de recién nacidos hasta 15 años, 11 meses, y claro, pasó eso, que durante la pandemia, cuando volvieron los niños a control, había una obesidad pero generalizada en la familia en general, pero en los niños Claro. también, por el encierro, porque era fácil llegar y abrir la despensa, sacar cosas para comer, y por la ansiedad que produjo esta pandemia. Entonces ese es un gran tema, y he tenido que derivar varios pacientes a nutriólogos, porque ya algunos se han pasado demasiado en cuanto al peso, y en el fondo también a nutricionistas para que adquieran buenos hábitos nutricionales. Entonces ha habido ahí una combinación de las dos cosas, la obesidad como una enfermedad
y el aporte que da un nutricionista como para volver a enseñar a los padres qué es lo que deben comer y qué es lo que no. El ejercicio también que dejaron de hacer durante la pandemia fue también Claro. un agravante porque no pudieron hacer ejercicio. Así que yo diría fundamentalmente es eso, y actualmente ya volvieron los niños a control, ya se ven un poco las secuelas de la pandemia, está el tema ya de que los niños han tomado, los padres, digamos, de los niños han tomado conciencia de la importancia del ejercicio y de la buena nutrición, y eso hay que estarlo reforzando constantemente, ¿ah? Porque se produjo como una mala costumbre en cuanto a los hábitos nutricionales. Claro, y en esto el tipo de alimentación, el Sí, cómo prepararla también, tenemos que volver a la alimentación más natural. Y exacto. así, doctora, como nosotros en la medicina de adultos hemos visto con terrible preocupación que se ha triplicado la diabetes en los últimos 15 años, también hemos visto que hay niños con diabetes tipo 2, o sea que ya hay esta enfermedad de adultos ya se ha ido trasladando a etapas más precoces de la vida. Claro, bastante resistencia a la insulina, fíjate. Explíquele eso un poquito a nuestros auditores, por favor. En el fondo, claro, a raíz de la malnutrición se produce esta enfermedad que se llama resistencia a la insulina y que lleva a los niños a rápidamente adquirir en poco tiempo una diabetes tipo 2. Eso hay que prevenirlo rápidamente porque si no el futuro de los niños en la edad adulta es gravísimo. Significa diabetes, significa hipertensión, problemas articulares, porque en la obesidad también pasa eso, digamos, problemas al caminar, al hacer ejercicio. Todo eso se ha agravado con el tema también del encierro, ¿no? Pero es bueno hacer controles, sobre todo si los padres notan en niños adolescentes, por ejemplo, que están notoriamente pasados de peso, llevarlos a control, hacer un chequeo de exámenes y ver si aparece el tema de la resistencia a la insulina. Claro, que en esto tenemos que decir que por desgracia ya se ha ido generalizando en todas las edades. Mm. Doctora, el otro de los coletazos, ¿cierto? De los esquinazos que nos dio el COVID con el aislamiento fue el comportamiento de los niños. ¿A usted también le llegan las quejas de los mamás, de los papás, o que le cuentan que los niños están un poco más agresivos, sus reacciones? ¿Será que antes no se veían estas peleas como cuerpo a cuerpo que hay ahora y que se difunden por la televisión? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Yo pienso que sí, yo creo que esta es como una secuela de la pandemia en el fondo, en muchos niños que estuvieron encerrados mucho tiempo y que al enfrentarse al grupo, que significa la clase que les toca, digamos, el nivel educacional que tengan, y el contacto con otros niños, ha sido como algo nuevo. Los niños han dejado de tener ese contacto habitual durante la pandemia y por lo tanto cuando se enfrentan a esto también hay manifestaciones de agresividad por el encierro y se han producido estos casos de agresiones físicas, el bullying también, que es otro tema, y Claro. eso hay que saberlo manejar con los padres más que nada. O sea, hay que de repente recomendarles que asistan a un especialista, psicólogo, psiquiatra, para ver el manejo que hay que tener con ellos. No me ha tocado tanto, pero sí las quejas de las madres que dicen que además el aprendizaje se retrasó Ah, eh, mira. por el tema de la pantalla. No todos estaban pendientes de las clases online y por lo tanto se retiraban de la clase y hay mucho retraso, sobre todo en el lenguaje, fíjate, el escrito y el oral. Eh, Wow. los niños no saben escribir todavía a veces a los 6 7 años, o sea, no tienen conocimiento del lenguaje. Pero eso también parte por la casa. Yo me acuerdo que mi mamá me sentaba en la falda y con el silabario, el ojo nos hacía Sí, caligrafía. Eso tal vez, claro, con esto de la conexión instantánea y permanente de los padres, de la mamá que trabaja, sí, pero que se tuvo que quedar en la casa,
haciendo el almuerzo, trabajando teletrabajo, compartiendo las pantallas en tiempo con sus hijos. Qué tremendo todo esto, ¿no es Sí, cierto? Esto nos llegó como un balde de agua fría al exacto. comportamiento de la sociedad. Ya no somos los mismos. Y otras cosas a las que también se han expuesto nuestros niños estando dentro de sus propios hogares es al tabaco, a la exposición dentro de la familia de los padres que fuman. Exacto. Claro, ese es otro tema. Pero principalmente este tema del rechazo en el, digamos, en el lenguaje y todo eso tiene que ver porque las madres no han podido, como tú dices, estar encima porque muchas de las madres trabajan online y no hay Claro. tiempo para todo, no hay tiempo. Entonces el padre a veces tiene que salir igual a trabajar y la verdad es que a veces no es un niño, son dos, tres, cuatro niños y es imposible estar arriba de las tareas como estaban nuestros padres antiguamente. ¿Ah? Eh, sí, eso significó un daño, digamos, en la parte escolar. ¿Ah? Y eso Pero va a repercutir como sociedad en adelante también, porque si usted me dice que a los 6 años un niño promedio todavía no tiene lectoescritura aprendida, entonces ¿cómo aprendemos el resto de las cosas? sí, se han atrasado todos los procesos y los profesores también lo han sentido. Yo tengo una hija profesora y ella me cuenta lo que significa poner al día a los niños que están, digamos, con este rechazo. ¿No? Es como empezar de cero en el fondo. Oh, No, es muy y, difícil. y esto en todos los niveles, porque nos pilló a los niños en cualquiera de los años escolares, ¿cierto? Y esto Sí. significa una especie de hoyo en sus conocimientos, un espacio que tenemos que en algún minuto resolver. Em, recuerde, doctora, que se aprobaron por decreto y se pasaron de curso por decreto el primer año de la pandemia. No recuerdo si el segundo año también, pero ¿cómo vamos a tener el control de la calidad de los procesos si todos iban a pasar igual? Exacto, exacto. Yo pienso que ahí hubo un daño importante, fíjate, en la educación, ¿no? Desgraciadamente, aparte de la salud, digamos, de esta cosa de la ansiedad, que a los niños también les cuesta contactarse con los demás de persona a persona, está el tema del retraso educacional. Bueno, yo pienso que se tiene que reparar esto, pero el daño que quedó para atrás en los niños que tuvieron que sufrir esto probablemente va a ser van a tener que reponerse lentamente en toda la parte escolar. O sea, va a significar un trabajo para los padres y para los profesores eso. Desde luego, y además conversando con un oftalmólogo me contaba que en los próximos años se espera que haya un gran porcentaje de personas con miopía, porque resulta que el fijar la vista a una pantalla impide que uno haga el ejercicio de fijar la vista al horizonte, acercar, mover el cristalino, que en el fondo son músculos que dejaron de utilizarse. Entonces, de la misma manera que ha afectado nuestra emoción, nuestro intelecto, nuestros órganos de los sentidos, tenemos que ser capaces de pensar qué vamos a hacer de aquí para adelante, porque a rato tengo la sensación de que las personas piensan que las epidemias se terminan así como por decreto, y eso no es Estamos así hoy, lejos. ¿no? Sí, Claro, 39.000 casos activos hoy de COVID, claro. y que desconocemos, y ahí quiero que me cuente usted un poquito. En adultos ya sabemos que incluso hay algunos casos de jubilación por invalidez que ha dejado como secuela el COVID. En los niños, ¿cómo ha pegado más fuerte el COVID? Bueno, el año de inicio, el 2020, en que venían pocos pacientes a control, también me tocó ver niños, digamos, con la primera cepa que hubo, digamos, la Delta, y esos Claro, niños estuvieron bastante mal, porque acuérdate que en ese periodo no habían vacunas, y claro. los niños que llegaban con síntomas se habían contagiado de los padres que salían a trabajar, o las madres, y vi casos bastante graves que tuve que mandar a hospitalizar incluso. ¿No? Con todo Tuvimos el niños peligro. intubados y ventilados, Claro, hospitalizados, claro. exacto. Eso fue muy grave antes de las vacunas. Hubo un cambio bien importante cuando empezó el inicio de las vacunaciones en los niños escolares, digamos, y ahora en los niños de 3 años para adelante. Y ahí los niños que han tenido COVID en esta nueva cepa, la Omicron,
han sido casos bastante menos graves, fíjate. O sea, yo lo he notado acá porque me ha tocado ver, y de hecho me contagié yo acá, Oh, pacientes que vi en mayo, en que vino la mamá, la abuelita y el niño, y bueno, o sea, me tocó estar con ellos a pesar de la mascarilla KN95 y todo, pero bueno, o sea, es parte de lo que a uno le puede pasar, ¿ah? Pero sí fue complicado, pero yo te diría que los casos han sido menos graves, pero hay que insistir en los padres en que no deben dejar de usar la mascarilla. O sea, eso es fundamental. Ojalá en los niños que ya la toleren de los 4 o 5 años para adelante, no se la saquen por ningún motivo, aunque aparentemente estén todos bien, que haya ventilación en los colegios, en fin, o sea, tomar todas las precauciones, sobre todo en los niños, para no tener este problema de contagio. hoy, ¿cómo se nos ha ido consumiendo el tiempo, doctora? Recuérdenos, pero así en una pasada bien rápida, que tenemos un robusto plan de vacunas en pediatría nosotros, Sí, ¿cierto? bastante. Sí. Hay todo un tema ahí, digamos. Se han ido agregando nuevas vacunas y eso es muy importante. Sí, O sea, este es un plan que está a disposición de las familias, de los chilenos. Tenemos una experiencia que gracias a eso pudimos hacerle frente a la vacunación, pero es como increíble que eso no sea utilizado adecuadamente cuando se está entregando este recurso. Esto recalquemos la importancia de la exacto. vacunación no solo de COVID, sino para otros virus y enfermedades respiratorias. Me parece. Doctora, vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos Ya. de inmediato a seguir conversando con la doctora Marcela Beas. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.